Bueno, buenas tardes y gracias entonces por conectarse a esta clase adicional. Esperemos entonces que si logramos terminar el tema con la suficiente antelación, hagamos entonces el examen el jueves 16 de diciembre, que es la opción que va ganando en las encuestas, ¿cierto? Bien, la clase anterior entonces estuvimos discutiendo acerca del potencial eléctrico y en particular, hicimos bastante énfasis en este último ejemplo, en el caso en el cual teníamos una barra o un hilo infinito de carga y describimos que esencialmente una de las situaciones que ocurría con ese hilo infinito es que no podíamos considerar nuestro nivel de referencia para el potencial eléctrico cero en el infinito, a diferencia de la mayoría de los otros problemas que sí habíamos empleado ese nivel de referencia. En este caso, el potencial eléctrico lo estamos midiendo con un nivel de referencia diferente. Simplemente posicionamos, lo que hicimos fue posicionar precisamente el nivel donde el potencial valía cero y para ello hicimos uso precisamente de la expresión de la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B, llamando el punto P, en este caso, el punto que nos interesa conocer, y el otro punto, el punto del nivel de referencia. Entonces, siguiendo esa lógica, lo que hicimos fue precisamente encontrar o determinar que para esa posición particular el potencial eléctrico vale cero. Y entonces, si miramos esta gráfica o esta imagen que tenemos aquí, este sería nuestro hilo de carga, en este caso un hilo de carga positivo. Los potenciales en las cercanías del hilo de carga van a ser positivos. Las equipotenciales serán entonces superficies que van rodeando este hilo y a medida que nos vamos alejando van decreciendo en magnitud, cada vez van a ser más pequeños, hasta que justo llegaremos a una equipotencial donde el potencial vale cero, que corresponde justamente al punto donde definimos nuestro nivel de potencial cero. Recuerden que acá lo que teníamos también era que el campo eléctrico era una función radial, ¿cierto? El campo eléctrico apuntaba radialmente hacia afuera en todas las direcciones del hilo y ya después de que pasamos ese nivel de potencial, entonces teníamos que los equipotenciales cambiaban de signo, se volvían de signo negativo. Hacia el infinito, pues serán entonces infinitamente negativos. Y finalmente lo que hicimos fue poner unos valores en la tabla, pues en una tablita donde pusimos las distancias de las coordenadas con respecto al hilo y el valor del potencial utilizando precisamente el nivel de referencia al cual llegamos, el que mencionamos que a 1 metro o a 100 centímetros, el potencial vale justamente 0 voltios. Si yo continúo aquí poniendo valores, vamos a encontrar entonces que el potencial eléctrico será negativo y se va a hacer cada vez más negativo a medida que me voy alejando más. Listo. En esta clase vamos a empezar entonces también considerando una situación que habíamos discutido en las clases anteriores y era precisamente que el campo eléctrico lo podíamos calcular a partir de conocer el menos gradiente del potencial eléctrico. Si tenemos eso, entonces vamos a buscar, por ejemplo, cuál será entonces el campo eléctrico sabiendo algún potencial eléctrico conocido. Vamos a hacer una situación donde discutamos cómo es el potencial eléctrico de una carga puntual. Sabemos entonces que esa expresión para el potencial eléctrico, en este caso estamos considerando que el nivel de potencial eléctrico será cero en el infinito, va a ser entonces dado por una función potencial donde tenemos la constante de Coulomb, tenemos la carga puntual, digamos que esta es la carga puntual Q, y la distancia será inverso, eh, o la distancia al punto que queremos evaluar será precisamente una función inversamente proporcional. En este caso, miren que esto es una función que es una función escalar.
pero que como función escalar, pues dependerá de la distancia. Si nosotros consideramos la simetría esférica que va a tener la función potencial, y de hecho, sabemos que si yo tengo una carga puntual Q, el campo eléctrico pues tendrá una simetría precisamente esférica. Entonces nosotros podemos decir, yo quiero conocer el campo eléctrico, y yo sé que el campo eléctrico es menos el gradiente de la función potencial, entonces vamos a expresar ese menos gradiente, pero utilicemos las características de la simetría esférica. Entonces, simetría esférica nos invitará a trabajar el problema a través de la función gradiente para coordenadas esféricas. ¿Cómo será la expresión para la función gradiente? Dejemos ese menos por aquí y ahora expresemos la función gradiente en coordenadas esféricas. Sería la derivada con respecto a r de la función b en la dirección del vector unitario r más 1 sobre r, la derivada con respecto a θ de la función b en la dirección del vector unitario θ más 1 sobre r seno θ, la derivada con respecto a phi de la función de potencial en dirección del ángulo unitario phi. Entonces esta será nuestra expresión. Si nos damos cuenta, esta expresión, esta función que tenemos acá, únicamente está en función del radio. Es decir, de todas estas tres derivadas, las dos últimas, la variación del potencial con respecto a θ es 0 y la variación del potencial con respecto a phi será 0. Entonces únicamente nos va a quedar la variación del potencial respecto al radio. Entonces ya podemos decir también esto, el campo eléctrico será menos la derivada del potencial respecto a R en la dirección radial. Entonces miren que inmediatamente esto nos está dando las características vectoriales que tenemos que esperar. Si tomo esa función, entonces miren que esencialmente lo que voy a tener allí es la derivada con respecto a R de mi función K sub E Q sobre R en dirección radial. K sub E y Q son constantes, entonces las saco directamente, entonces acá me queda un menos K sub E de Q, derivada con respecto a R de la función 1 sobre R en la dirección radial. La derivada de esa función 1 sobre R será entonces 1 sobre R al cuadrado y me quedará un signo negativo. Entonces se me cancelan los signos negativos, el signo que teníamos por aquí, con el signo que me saldrá de derivar 1 sobre R con respecto a R. Y entonces me va a quedar K sub E por Q sobre R al cuadrado, justamente en la dirección radial. Entonces miren que esta expresión a la que acabamos de llegar es justamente la expresión que conocemos para el campo eléctrico en términos de, o el campo eléctrico de una carga puntual, ¿cierto? No es otra cosa distinta a la carga fuente, K sub E, la distancia al cuadrado en la dirección radial. Entonces allí pues no hay nada. Hola. Ay, perdón, me interrumpí. Entonces, en este caso, la segunda y la tercera, o sea, con respecto a los ángulos, no varía, es porque se toma como una equipotencial, por ejemplo, por más que se cambien los ángulos, el potencial como tal es el mismo. Sí, porque si estamos, porque hacer estas derivadas parciales, cada una de ellas, lo que implica es mantener las otras dos coordenadas constantes. ¿Sí? Ah, sí, sí, señor. Entonces cuando, por ejemplo, mantienes R constante y phi constante y vas variando alrededor de θ, todas las posiciones a una R constante van a tener el mismo potencial. Entonces, Ah, listo. por esa razón es que, sí.
No lo había visto, sí, cuando se aplica una la derivada parcial con respecto a una de las variables, las otras tienen que estar constantes, o sea que R sí ahí tiene que estar constante. Estaba viendo la opción de que de pronto R pudiese variar, pero no, es con lo que usted dijo, no, ya me aclaré. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si conocemos el, el potencial eléctrico o la función de potencial eléctrico de algún tipo de distribución de carga, yo puedo obtener precisamente el campo eléctrico. Puedo hacer la función gradiente y encontrar entonces ese campo eléctrico. Como les conté, experimentalmente, esto es muy importante o muy aplicable porque es más fácil medir la diferencia de potencial entre dos puntos en una configuración y a partir de allí determinar el campo eléctrico. Vamos a hacer otra situación, un segundo ejemplo también. Juan, disculpe, le interrumpo. En este caso, el Q, digamos, si la carga es negativa, ¿la tendríamos que poner entre valor absoluto o simplemente con el menos y sin ningún problema? Con el menos y sin ningún problema, porque lo que te estaría diciendo es que apunta en la dirección de menos R. Ah, listo. La carga, si la carga fuera negativa, tendríamos la situación de que el campo eléctrico va a apuntar radialmente, pero hacia adentro. Ajá, ah, listo, gracias. Bien, otra situación que, por ejemplo, podríamos tener es cuando tenemos un anillo de carga. Ese anillo me quedó como feo, un poquito mejor. El anillo de carga, pues ya lo resolvimos y determinamos, por ejemplo, que para un punto P, que esté justo sobre el eje de simetría de ese anillo, yo podría encontrar el, el potencial eléctrico. Digamos que el potencial eléctrico en P, si repasamos y recordamos el valor que obtuvimos, era 2pi por R por lambda por K sub E sobre raíz de R cuadrado más Z al cuadrado, donde los valores que teníamos que tomar o considerar eran R, el radio del anillo, y Z, la altura a la cual estaba este punto que queríamos determinar. Entonces esos son los parámetros que nos van a aparecer aquí. Miren que justamente este 2pi por R es la longitud de la circunferencia. Si multiplico eso por lambda, pues me va a dar la carga total. Y esto es un parámetro que va únicamente a depender de la geometría. Entonces, utilizando el mismo sistema, miremos qué tipo de función o qué tipo de gradiente sería el adecuado para resolver este problema. Observemos que tenemos unas coordenadas que van variando con respecto al ángulo y también que van variando en esta dirección. Entonces, en ese caso, el gradiente más adecuado sería un gradiente en coordenadas cilíndricas. Entonces, es muy importante determinar cuál es el tipo de gradiente o la función gradiente que le voy a aplicar al potencial para poder determinar el campo eléctrico. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder encontrar el campo eléctrico, ya sé que es el menos gradiente del potencial, y el menos gradiente entonces lo vamos a expresar ahora en coordenadas cilíndricas. Entonces, pilas para en el momento en que tengan un problema, determinen cuál sería el gradiente más adecuado. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar la derivada con respecto a R de esa función potencial en la dirección del vector unitario R más 1 sobre R, la derivada con respecto al ángulo θ o al ángulo φ, llamémoslo, de la función potencial con respecto a este ángulo φ y más la derivada con respecto a z en la dirección del vector unitario k de mi función potencial. Entonces tengo las tres derivadas
Y nos damos cuenta entonces, aquí esencialmente, que estas distancias, esto porque me hizo esto, me devuelve así, ahora sí, que esta distancia que yo voy a tomar de aquí a acá, r, no está cambiando. Entonces, si consideramos que en toda la geometría la distancia radial no está cambiando, nuestra expresión del potencial no depende de la posición r. Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener que, nuevamente, no hay variación del potencial con respecto a r. Tenemos una simetría para la carga o para la distribución de carga. Y acá no tengo ninguna dependencia tampoco con respecto a la posición angular. Entonces, esta otra también va a ser cero. Y únicamente vamos a tener entonces la contribución de la derivada parcial de el potencial eléctrico con respecto Juan, a... Hola. entonces phi hace referencia a la distribución de carga, si es uniforme o no. Recuerda que phi lo que está haciendo es medir el ángulo con respecto al eje que definimos como el eje X. Entonces, en este caso, mira que no hay variación, o sea, la carga está completamente distribuida en phi. Ah, ok, entonces si fuera medio anillo, ahí sí cambiaría. Si fuera medio anillo, posiblemente aquí podría en esta expresión haber algún tipo de dependencia con la carga, ¿sí? O si la geometría fuera distinta, por ejemplo, si no fuera un anillo, sino que, por ejemplo, fuera un, no sé, una espira que fuera cuadrada. Entonces, las distancias, por ejemplo, si estuviéramos midiendo esta situación, quisiéramos medir el potencial en este punto, las distancias de cada uno de los puntos, por ejemplo, este no va a estar a la misma distancia que este. Entonces, para cada posición angular tendríamos una contribución que va a variar en magnitud o que va a variar como función del ángulo, si lo fuéramos a hacer en coordenadas cilíndricas, ¿sí o no? ¿Sí es claro? Ah, listo, Juan, gracias. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, pues diríamos entonces que el campo eléctrico es menos el gradiente de B, y esto es menos la derivada con respecto a z de la función potencial B en la dirección de K. Ahí nos aparecerá entonces cuál es el campo eléctrico y cuál es la componente vectorial. Es muy importante que no se nos olvide que esto es un vector, o sea, campo eléctrico es un vector. Si no nos aparece el vector, entonces pues digamos que nos equivocamos. Eso fue uno de los errores más comunes en el examen. Muchos consideraron la ley de Gauss, pero al final cuando expresaron los valores del campo eléctrico no le pusieron esa componente vectorial o no sumaron vectorialmente los campos en donde había que sumarlos y sumaron simplemente como si fueran parámetros o las magnitudes del campo en ese punto y pues la respuesta no estaba correcta de esa manera. Bien, entonces si sacamos la derivada del potencial menos la derivada con... Ay, entonces yo no sé por qué está poniendo problema, como sensible. La derivada con respecto a z de esa función 2pi r lambda k sub e, 2pi r lambda k sub e, sobre raíz de r2 más z2. ¿Cierto? Sí. Y eso en dirección de k. Entonces nos damos cuenta que hay un montón de parámetros que saldrían de la derivada parcial que son constantes. Dejemos este menos por aquí. Saldría el 2pi, el r, el lambda y el k sub e. Y me quedaría la derivada con respecto a z de 1 sobre r a la 2 más z a la 2 a la 1 media. Eso en dirección k. Y ahora cuando hacemos esa derivada, entonces nos encontramos que esencialmente el término r a la 2 más z a la 2, que estaría a la 1 medio, lo podría poner, digamos, acá en el numerador a la menos 1 medio,
sacar la derivada interna con respecto a z, sería 2z, bajar el exponente a la menos un medio, entonces ese menos un medio me cancelaría este menos que tenemos por aquí, y restarle una unidad a ese exponente, me quedaría menos 3 medios. Entonces, después de hacer esa derivada, nos va a quedar entonces 2pi por lambda, 2pi por lambda por r, por k sub e, por z, todo sobre r a la 2 más z a la 2, esto quedaría a la 3 medios, y esto en dirección k. Ese sería el campo eléctrico. Observen entonces que esencialmente el 2pi lambda por r sería la carga total, no es otra cosa que la carga total que tiene ese anillo, multiplicado por k sub e por z, sobre este término r a la 2 más z a la 2 a la 3 medios, en dirección k. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? ¿O hasta ahí está claro? Bueno, entonces aquí se podría comparar el gradiente con las gaussianas. Pues por el tipo de simetría. El gradiente con las gaussianas. A ver, lo que tendrías que hacer allí es, o sea, para comparar el gradiente con las gaussianas, es tener en cuenta que a lo largo de la gaussiana, a ver, no sé, espérate a ver que no te estoy entendiendo cómo comparar el gradiente con la gaussiana. Pues porque con el gradiente utilizamos como un tipo de gradiente dependiendo de la simetría, ¿cierto? Pues, Ajá, ya te entendí. O sea, la función sí. y la simetría. Ok. Sí, en ese caso tendríamos que considerar cuál es la mejor, digamos, la mejor función que me permita determinar esas variaciones. ¿Sí? Pero mira que en este caso, por ejemplo, si fuéramos a resolver, digamos, ese problema no lo podríamos resolver directamente con la ley de Gauss. Pues no sería, digamos, su análogo directo. Lo que sí nos permite es, por la forma que tiene la distribución, asumir que las mejores coordenadas para poder resolver el problema son las coordenadas cilíndricas. No quiere decir que yo voy a poder tomar, por ejemplo, una gaussiana que sea un cilindro y que encierre esta distribución de carga, porque el flujo eléctrico no va a ser uniforme en ninguna de las caras. ¿Sí es claro eso? O sea, si por ejemplo yo tuviera un anillo, este anillo otra vez, y digo, no, es que le voy a poner una gaussiana cilíndrica, así bien bonita, alrededor. Ahí tendría un problema. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que ese anillo me está produciendo no es un campo eléctrico que, si yo tomo, por ejemplo, un diferencial de área sobre esta gaussiana que viene por aquí, tenga un ángulo conocido, pues va a ser un ángulo distinto al que va a tener, por ejemplo, por aquí, o al que va a tener por aquí arriba. Entonces, de pronto hay que tener cuidado con la analogía. Digamos, la analogía nos permite comprender por qué tomamos un tipo de unidades, perdón, más bien un sistema de coordenadas para trabajar, pero no necesariamente quiere decir que por ello voy a poder resolver el problema por Gauss. ¿Listo? Listo, Juan. Gracias. Bien. Otro ejemplo que también podríamos considerar es la situación en la que teníamos una esfera conductora cargada. Si nosotros teníamos una esfera conductora, bien sea hueca o bien sea sólida, la carga se va siempre a alojar en la superficie exterior, como
como mencionamos, por el efecto de que en el interior el campo eléctrico tiene que hacerse cero. ¿Sí? En alguno de los casos, cuando estuvimos discutiendo cómo era el campo eléctrico y cómo era el potencial, dijimos que entonces, si por ejemplo yo grafico contra esta distancia, la distancia medida desde el centro de la esfera, yo podía graficar el campo eléctrico y podía graficar el potencial eléctrico. Dijimos, es que justamente en la posición R, que era este radio que teníamos aquí, cuando esto es R, el campo eléctrico pues, toma un valor, ese valor era K sub E por Q sobre R al cuadrado, K sub E por Q por R al cuadrado. Voy a ponerlo así a la menos 2, pero es 1 sobre R al cuadrado. Y a partir de allí él decrecía como 1 sobre R al cuadrado. Esto era proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Si hacíamos la misma situación para el potencial eléctrico, decíamos que en ese punto el potencial eléctrico era K sub E por Q sobre R. Pero a partir de allí él decrecía mucho más lentamente, proporcional a 1 sobre R. Lo que sí es importante darse cuenta es que precisamente esa relación de gradiente, lo que nos está invitando es a pensar que esto es una derivada. Entonces, si yo conozco la función del potencial y derivo, justamente voy a obtener la función del campo eléctrico. Miren que, por ejemplo, nosotros decíamos, es que dentro de la esfera el campo eléctrico era cero. La forma de que ese campo eléctrico, que es la derivada del potencial, sea cero aquí, es porque justamente en esta región ese potencial tenía que ser constante. Que también lo mencionamos, si llegué a la esfera, moverme dentro de la esfera, como es una equipotencial, no me va a costar más trabajo, no tengo que invertir nada más de energía, porque ya sencillamente estoy en una equipotencial. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Bueno, ¿alguna inquietud con respecto a esa circunstancia o a esa situación que vamos a observar allí? ¿O hasta ahí está claro? Claro, Juan. Listo. Bueno, volviendo a este cuento de las esferas y los conductores, miren que nosotros hemos dicho que los conductores son equipotenciales, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer ahora, vamos a hacer aquí una pausa, vamos a suponer que tenemos dos esferas. Esta es una esfera pequeñita, radio R sub A, llamémosla la esfera A. Esa esfera tiene una cantidad de carga definida, una carga A. Y por acá, muy lejos, voy a tener otra esfera. Una esfera de radio B, se llama la esfera B, y que tiene una cantidad de carga Q sub B. Es una cosa que podemos hacer cuando conocemos una esfera, ¿cierto? Cuando conocemos una distribución, yo puedo determinar cuánto es el potencial en esa esfera, ¿cierto? ¿Cómo definiríamos, por ejemplo, el potencial en A? Entonces recuerden que sería el trabajo por unidad de carga para traer cargas desde por allá, desde el infinito hasta posicionarlo aquí justo sobre la superficie de esta esfera conductora. Entonces digamos que estos son esferas conductoras.
radio R sub A y R sub B. ¿Cómo definimos ese potencial eléctrico para el caso de A? ¿Están allí? Sí, Juan. Se puede definir tranquilamente con la ecuación que ya tenemos para el potencial ahí en toda la superficie. Claro, lo podemos definir ahí porque ahí es donde quiero poner la carga. Porque justamente, si estoy hablando de esta esfera, la única parte, como es una esfera conductora, la única parte donde puedo ponerle carga a esa esfera conductora es en su superficie. Entonces, sí. Entonces es K sub E por la carga Q sub A sobre el radio de, que es A. Muy bien. Entonces, ese es el potencial eléctrico en A. Ahora vamos a hacer el potencial eléctrico en B. ¿Sí? El potencial eléctrico en B se definirá de la misma manera, ¿cierto? Y acá sub E por la carga en B sobre el radio en B. Ahora vamos a hacer una cosa. Resulta que estas dos esferas conductoras las voy a conectar con un hilo conductor. ¿Qué pasa cuando las conecto con un hilo conductor? Esas dos esferas conductoras se me convierten en una equipotencial. Lo que antes eran dos elementos separados, equipotenciales, al conectarlos se me convierten en una única equipotencial. Entonces, estas dos ecuaciones que tengo acá se me vuelven igualdades. Y acá pongámosle el por qué. Porque esto se convirtió en una equipotencial. Entonces, el potencial que tenemos sobre la esfera pequeña será el mismo potencial que tendremos sobre la esfera grande. Listo. ¿Para qué nos importa hacer eso? Porque miren que a partir de esa definición de equipotencial, si yo digo, me da lo mismo traer cargas a esta esfera que traer cargas a esta esfera, entonces yo tengo que definir, o yo puedo definir ahora, una relación que tendrá que ver con la geometría y las cargas. Miren que esta expresión de Juan, aquí... una pregunta. Hola. Eso no importa si una carga es positiva y la otra negativa o así. Si tuviéramos una carga positiva, o sea, si por ejemplo la carga neta de una y la carga neta de otra fueran de signos contrarios, lo que tendríamos sería una anulación de la carga hasta que, o sea, como que se gaste, digamos, la carga que menos magnitud tiene. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera menos 5 nanoculombios y esto fuera 10 nanoculombios, entonces estos menos 5 anularían 5 nanoculombios positivos de los que tengo acá, pero en total me quedaría una carga de más 5. ¿Listo? Juan, y no afecta el hecho, digamos, el efecto, ¿cuál es que se llama? Punta, el efecto punta, el hecho de que la esfera A es más pequeña y de pronto la carga neta total sea negativa y esa busque como ubicarse ahí en una esfera más pequeña, ¿no? Eso es lo que vamos a discutir efectivamente en este momento. Ah, listo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Supongamos que en principio, digamos que las cargas fueron del mismo signo y entonces por lo tanto no tuve una reducción significativa de la carga. Pero una vez yo conecto esto, una vez tengo esto conectado, entonces todo esto se me convirtió en una equipotencial. Recuerden que los elementos conductores, los átomos, tienen electrones libres que van a ser capaces de desplazarse muy rápidamente, haciendo que el elemento entre en un equilibrio electrostático otra vez. Entonces, justamente estamos hablando de la situación en la que conectamos aquí y ¡pum!, llegamos al equilibrio electrostático. Entonces ya a partir de allí es donde vamos a analizar. ¿Qué ocurre entonces en ese equilibrio electrostático? Pues que básicamente estos serían los términos para el potencial de la esfera A y de la esfera
B, que van a ser iguales porque están conectados por un hilo. Y entonces, si nosotros miramos de esta expresión, vamos a sacar que Q sub A sobre R sub A es igual a Q sub B sobre R sub B, porque básicamente los términos de las constantes se van a cancelar. Juan, ahí el hilo no se me fue la palabra, no influencia en algo. No tendría ninguna influencia. Estamos considerando que el hilo es de un tamaño despreciable y que la carga no se va a almacenar en el hilo. O sea, la carga solamente se va a almacenar en las esferas. No, vale. ¿Sí? Entonces aquí con esta situación de cargas, miren que estamos considerando que los tamaños entre las esferas son distintos. Aquí vamos a supongamos, que que el radio de B es 5 veces el radio de A. Simplemente la esfera es 5 veces más pequeñita en radio. ¿Listo? Si hacemos esa suposición, miren que ahora yo puedo reemplazar, en lugar de poner R sub B, puedo poner 5R sub A. Entonces, esta expresión en qué se me va a convertir. Q sub A sobre R sub A igual a Q sub B sobre 5R sub A. Y de ahí puedo cancelar los R sub A. O sea, ya no me va a depender exactamente de la geometría, sino que ya puedo decir, entonces quiere decir que la carga que está almacenada en B es 5 veces la carga que está almacenada en A. ¿Para qué me sirve conocer eso? Estamos diciendo, bueno, resulta que acá tengo una cantidad de carga y acá tengo 5 veces más carga. Lo que ocurre es que entonces, como la carga se almacena en la superficie, entonces yo puedo asumir o yo puedo tratar de determinar las densidades superficiales de carga. Entonces determinemos las densidades superficiales de carga. Que recuerden que las denotamos con la letra sigma. Entonces, las densidades superficiales de carga, digamos, para el caso de la esfera A, sigma sub A, ¿será quién? Será la carga que está almacenada en A sobre el área de la esfera A. Esto va a ser entonces la carga en A sobre 4pi R sub A al cuadrado. Y para el caso de la esfera en B, la densidad superficial de la esfera B será la carga que está en B sobre el área de B, que entonces será Q sub B sobre 4pi por el radio B al cuadrado. ¿Listo? Pero de aquí yo puedo despejar entonces las cargas de estas expresiones de las densidades. Entonces yo puedo decir, la carga en A es 4pi R sub A al cuadrado sigma sub A. Y de aquí la carga en B es 4pi por el radio B al cuadrado por sigma sub B. Listo, ya tengo una expresión para la carga en B. Sin embargo, miren que por acá habíamos dicho o habíamos supuesto que el radio en B era 5 veces el radio en A. Entonces yo puedo poner aquí carga en B en términos de el radio en A. Esto es 4pi por 5 veces el radio en A al cuadrado, sigma sub B. Y esto no es otra cosa que 4pi por 25 R sub A al cuadrado, sigma sub B. Listo. Si habíamos dicho, es que por aquí nos dimos cuenta que la carga en B era 5 veces la carga en A. Entonces yo podría haberme dado cuenta allí que si yo pongo esa carga en B, ¿cierto? Entonces que la carga en B es 5 veces la carga en A. Entonces miren que yo puedo igualar esos dos términos y expresar entonces 4pi por 25 por R sub A al cuadrado por sigma B
igual a ¿quién? A 5 veces 4pi por r sub a al cuadrado por sigma a. Aquí se me van a cancelar un montón de cosas, ¿cierto? Se me cancelan los 4pis y por eso fue que no los multipliqué ahorita cuando los teníamos por allá. Se me cancelan los r sub a al cuadrados y me queda el 25 y el 5. Cuando yo divido eso, entonces, ¿a qué vamos a llegar? A que justamente 5 sigma b es igual a sigma a. ¿Y eso qué es lo que me está diciendo? Esa expresión lo que me está diciendo es que básicamente la densidad superficial, o sea, si yo tomo una región de un cierto tamaño en la esfera A y una región del mismo tamaño en la esfera B, aquí voy a tener 5 veces más carga por unidad de área que acá. Listo. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que lo que nos está diciendo este resultado, es que básicamente en la situación en la que tenemos a un conductor con una superficie uniforme, donde todos los puntos de la superficie estén a la misma distancia, la carga estará uniformemente distribuida. Pero tan pronto vamos a tener regiones donde el radio de curvatura es más pequeño, en esa región se va a concentrar mayor cantidad de carga. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esto. La densidad superficial es más... Juan, una pregunta. Inicialmente el potencial era distinto en cada uno, ¿cierto? Inicialmente habíamos considerado que eran simplemente potenciales. Cuando los une se redistribuye potencial en todo el sistema. Sí, señor. Vale. Entonces, bueno, entonces decíamos aquí que la densidad superficial es más alta en las zonas con menor radio de curvatura. Eso es importante. Y entonces, si por ejemplo yo tengo una geometría, permítanme, traigo por aquí una imagen que tiene esa geometría. Déjeme esta, pero déjeme coger esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, se perdió la imagen. Aquí tenía por aquí preparada. Ah, no, aquí está. Copiar y pegar. Miren esta situación. Por ejemplo, este cuerpo, este objeto que tenemos allí. Observen que las regiones donde el radio de curvatura es más pequeñito es donde más carga se concentra. En estas regiones donde el radio de curvatura es mucho más grande, la carga está distribuida de manera más espaciada. Eso es importante y esto se conoce como el efecto punta. El efecto punta tiene la característica o la particularidad de que entonces cuando yo tengo un objeto cargado, la carga se va a concentrar en las puntas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los pararrayos, lo que vamos a tener es una situación como esta. Ahora permítanme copiar esta otra imagen. Eso es lo que vamos a tener en una situación de tormenta eléctrica. En una situación de tormenta eléctrica, las nubes se van a cargar electrostáticamente. ¿Cómo se cargan las nubes electrostáticamente? Digamos que las moléculas de agua originalmente están cargadas de manera neutra. Pero debido a la altura que alcanzan a ganar las nubes, que en ocasiones pueden ser de 10, 20 kilómetros, entonces en las capas más altas se empiezan a formar cristales de hielo.
¿Qué pasa con esos cristales de hielo? Esos cristales de hielo empiezan a descender. Y al descender van friccionándose con vapor de agua. Y ese vapor de agua está ascendiendo. Entonces ya sabíamos de cuando vimos la parte de tribo electrostática que cuando dos objetos se frotan se pueden cargar, pueden adquirir carga, pueden intercambiar carga más bien, ¿cierto? Uno se va a cargar positivo y otro se va a cargar negativo. Entonces, eso es precisamente lo que ocurre al interior de una nube. Una región va a quedar cargada, por ejemplo, negativamente y la otra va a quedar cargada positivamente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre con la Tierra? Recuerde que la Tierra se comportará como un elemento con una cantidad de cargas infinita. Esa cantidad de cargas infinita que podemos considerar la Tierra hace que la Tierra sea un sumidero, o sea, una fuente de cargas, ¿cierto? Entonces, si tenemos este objeto, que es la nube, que está cargado con cargas negativas acá, lo que va a ocurrir con el resto de la Tierra, supongamos que este es el resto de la Tierra, es que las cargas negativas que estaban acompañando a estas cargas positivas y que hacían que la Tierra fuera neutra, se van a desplazar, se van a alejar. ¿Por qué se alejaron? Precisamente porque estas cargas que están aquí las están repeliendo, dejándome una concentración de cargas positivas acá. Y entonces cuando yo tengo un elemento como un pararrayos, que justamente termina en una punta, entonces en el caso del pararrayos, esta región de acá va a estar muy cargada de cargas positivas, mientras que estas cargas que están por aquí pues van a estar más separadas. Entonces, ¿qué hace o qué efecto tendrá? Justamente que cuando tenemos una concentración de cargas, el campo eléctrico se va a incrementar. ¿Y recuerdan por qué el campo eléctrico se incrementa? Volvamos a una imagen que les mostré justamente cuando estábamos hablando del campo eléctrico en conductores. Dijimos, si esto es un conductor, por acá yo voy a tener cargas eléctricas, ¿sí o no? Distribuidas. Y la manera de evaluar cuánto es el campo eléctrico es precisamente tomar una gaussiana considerar cuánta carga tengo acá, entonces cuánta carga me está encerrando esa gaussiana. Esa cantidad de carga que me está encerrando esa gaussiana es la densidad de área, la densidad superficial por el área. Esa será la carga que está allí encerrada. Y si estoy considerando que esta gaussiana es pequeñita, está pegadita aquí a esto, entonces el campo eléctrico va a estar saliendo de manera perpendicular a esa superficie, porque estamos hablando de que nuestros conductores son equipotenciales, entonces el campo eléctrico va perpendicular a ese equipotencial. Por acá en esta parte interior, el campo eléctrico es cero, porque estamos dentro de un conductor. Y entonces, el campo eléctrico que está fluyendo solo por esta superficie de acá, el flujo eléctrico, va a ser igual justamente a la carga, perdón, al producto entonces entre el área que tenemos acá por el campo, por la magnitud del campo eléctrico, y eso es igual a la carga encerrada. O sea, sigma a la carga encerrada, que sería sigma por el área sobre epsilon 0. Y entonces acá voy a tener que el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Esa es la expresión para el campo eléctrico en la superficie de un conductor.
el campo eléctrico en la superficie del conductor. Entonces, justamente, observen que en las puntas este término se incrementa mucho. ¿Sí? En una punta, este término se va a aumentar justamente por esto que acabamos de discutir acá, por ese efecto punta. Y entonces el campo eléctrico en magnitud también se va a incrementar. Entonces, si yo observo un objeto como este, lo que me voy a dar cuenta es que en estas regiones la magnitud del campo eléctrico es más grande que por aquí. El campo eléctrico por acá va a ser más pequeño y por acá va a ser mucho más grande. ¿Y cuál es la situación? Que justamente puede ocurrir que se alcance la ruptura dieléctrica de este material que está separándome las cargas, la carga negativa y la carga positiva. Entonces, en ese momento es cuando ocurrirá, ¿cierto?, la descarga eléctrica. ¿Está claro? ¿O hay alguna inquietud? Me quedó claro, Juan. ¿A los demás les quedó claro? Camila. Eduardo. Marco. Daniela. Sí, Juan, quedó claro. Listo, gracias. Bueno, al menos 2 personas dijeron que les quedó claro. Entonces, miremos una situación que se conoce como la descarga o el efecto corona. Básicamente, cada que tengamos un elemento con un campo eléctrico elevado, podemos tener una situación que se llama efecto corona. Ese efecto corona no es otra cosa que una descarga eléctrica, pero no entre 2 electrodos, sino una descarga eléctrica que ocurre hacia el aire. Eso es el efecto corona, una descarga eléctrica al aire. Básicamente, tenemos que recordar que, por ejemplo, cuando tenemos un electrón y estamos en la presencia de un campo eléctrico, ¿cierto? Y si en esta dirección tenemos un campo eléctrico, este electrón va a sentir una fuerza que lo va a estar impulsando en la dirección opuesta al campo eléctrico. Este electrón va a sentir una fuerza eléctrica. ¿Sí? Si el electrón, por ejemplo, parte desde el reposo, él va a sentirse acelerado por justamente ese campo eléctrico. Recuerden que entonces el campo eléctrico es un campo conservativo, la energía potencial electrostática disminuirá para el sistema cuando el electrón se mueve hacia la zona donde el campo eléctrico tiene un potencial alto. Recuerden que habíamos dicho, estas zonas que están desde donde proviene el campo eléctrico tienen un potencial más alto. Entonces este potencial eléctrico es mayor en esta dirección, ¿cierto? Entonces el el electrón va a sentirse atraído hacia esas zonas de mayor potencial eléctrico. Entonces, una de las situaciones que ocurre es que, por ejemplo, cuando tenemos un objeto que tiene una punta, vamos a dibujar por aquí un objeto con una punta, ¿sí? Ese objeto que tenemos allí, cuando ese objeto está cargado, entonces va a tener un campo eléctrico de una magnitud mucho más elevada en esta región que si tuviéramos o si estuviéramos mirando el campo eléctrico en estas otras regiones, ¿sí o no? ¿Qué ocurre? Que habrá alrededor del campo o de ese elemento cargado, vamos a tener moléculas de aire. Cuando hablamos de moléculas de aire, estamos hablando de especies atómicas de las cuales está conformado el aire. Puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, ¿cierto? Puede ser cualquier otro elemento. Pero en general, esas moléculas van a estar cargadas de manera neutra. ¿Sí?
¿Qué ocurre con las moléculas que están en esas zonas cercanas a donde tenemos la punta? Si nosotros le hacemos un zoom a esa región, vamos a encontrarnos que justamente allí vamos a encontrar un montón de cargas negativas. Estamos suponiendo que la carga en ese elemento cargado es negativo, pero ocurrirá exactamente igual si lo consideramos cargado positivo. ¿Listo? Y vamos a suponer que le ocurre a un elemento o a una molécula de una especie atómica que haga parte del aire. Entonces este elemento va a sufrir primero una polarización. ¿Qué es una polarización? Es que justamente la nube de electrones va a tratar de alojarse lo más alejado posible de esta región que tengo acá con carga negativa. Si fuera carga positiva, ocurriría al contrario. La nube de electrones se alojaría tratando de acercarse a ese elemento, ¿sí? Cuando el campo es mucho más intenso, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta carga pues va a estar cada vez más y más separada. Entonces, esa molécula de la especie atómica que está en el aire va a estar alargándose y alargándose cada vez más. Puede llegar la situación en la cual el campo eléctrico es tan intenso que el efecto de repulsión sobre los electrones es tan grande que podría incluso llegar y hacer que este elemento, que ese átomo, pierda algunos o varios de sus electrones. Entonces, en este caso, miren que acá me quedó un electrón que entonces va a sufrir, como el campo eléctrico justamente de este elemento cargado apunta hacia adentro, ¿sí? Campo eléctrico de este elemento cargado apunta hacia allí, entonces ese electrón va a sentir una fuerza eléctrica que lo va a tratar de alejar. ¿Qué va a sentir este otro elemento? Este otro elemento va a sentir una atracción. Entonces, en este caso hablamos de que esto es un ion cargado positivamente, porque perdió parte de su carga eléctrica que lo hacía neutro. ¿Qué ocurre con este otro señor? Con este electrón que salió disparado en esa dirección. Pues que puede llegar a interactuar o podría llegar a interactuar con otra molécula que esté mucho más alejada y que, por ejemplo, no estuviera sintiendo el efecto del campo eléctrico debido a la punta de manera tan notoria. Entonces, ese electrón que salió disparado va a poder interactuar con este. Si la energía con la que llega el electrón es tan grande, podría generar lo que se conoce como un efecto de cascada. ¿Qué es un efecto de cascada? Por ejemplo, este electrón viene y por acá colisiona con una molécula de otra especie atómica y lo que hace es arrancar electrones, y esos electrones a su vez, pues a medida que se van moviendo, van a colisionar más y entonces se va a generar lo que se conoce como un efecto de cascada, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces con ese efecto de cascada? Pues que básicamente pueda tener una cantidad o un flujo de electrones o de moléculas cargadas, porque también puede ocurrir con iones, que hagan que toda esta región alrededor de esa punta se me convierta en una zona ionizada. O sea, que todos los elementos, las moléculas que se encontraban por aquí, pierdan cargas de tal manera que se conviertan en un gas ionizado. En este caso, pues miren que podríamos tener la situación donde ese electrón puede hacer eso. Por otro lado, ¿qué puede pasar con el electrón? Puede pasar que el electrón venía desplazándose por aquí y se encontró con un ion positivo. Y entonces al encontrarse con ese ion positivo, puede quedar reatrapado. O sea, puede que lleguemos a una situación donde se me forme otra de estas moléculas
que teníamos por aquí. O sea, que después de que ocurra esto, haya un reatrapamiento, y ese reatrapamiento de electrones dentro o por parte de unión viene acompañado de una liberación energética. Y esa liberación energética viene acompañado o pues propio de lo que se conocen como fotones. ¿Qué son los fotones? Los fotones son, en esencia, las partículas o los elementos con los cuales podremos constituir o decir que tenemos una onda electromagnética o una componente luminosa. Entonces, en este tipo de fenómenos o en este tipo de circunstancias donde tenemos puntas cargadas, vamos a tener ionización de las zonas circundantes si el campo eléctrico es lo suficientemente grande, pero ya vemos que el campo eléctrico puede llegar a ser lo suficientemente grande y en esencia, ¿cómo llegó a ser lo suficientemente grande? Cuando la densidad es muy elevada y por lo tanto podemos tener entonces ionización o podemos tener emisión de luz por efecto de esta recombinación. Listo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el efecto corona? Vamos a mostrar por aquí una imagen donde podemos ver un electrodo con efecto corona. ¿Qué pasó allí? Se apagó la imagen, ¿cierto? Sí, Juan. Esperan a ver qué pasó. No sé por qué se apagó la... Hombre, que vuelva presente. Que me ha tocado a veces como cerrar esta aplicación Notability y volverlo a abrir. Justo cuando les iba a mostrar el efecto corona. Pero pues sí, apagando y volviendo a encender la aplicación como usted. Eso hice, pero no me quiere coger otra vez. No sé por qué no está tomando. Ese fue el efecto, sí. Que tenía que estar muy oscuro para que se pudiera ver. A ver, vamos a cerrar este otro. Y vamos a ver si de pronto por aquí me vuelve coge. Esto de la enseñanza remota tiene la ventaja de que uno puede utilizar un montón de herramientas digitales, pero también tiene la desventaja de que cuando una de esas herramientas digitales falla, todo falla. Igual pasa en la universidad cuando se va la luz. Sí, más o menos. Igual pasaría en la universidad cuando se va la luz. O cuando el profesor no sabe conectar ¿el qué? El video beam. Ha sido un clásico, ¿cierto? Ese afortunadamente nunca me llegó a pasar. Bueno, a ver qué hacemos aquí para poder mostrar esto. Entonces, proyectar más bien desde el... Voy a conectar a mí por el iPad directamente. A ver qué puedo hacer aquí. Y les comparto la pantalla. Bueno.
Ahí me están escuchando y me están viendo la imagen. Sí, también. Ah, ok, listo. Entonces miren, por ejemplo, lo que ocurre. Esto en teoría son dos, o un electrodo que es una esfera conectado con un cilindro y otra esfera. Pero si la esfera tiene algún tipo de imperfecciones, allí se va a concentrar la carga eléctrica. Y en esa carga eléctrica, entonces, o con una concentración, una densidad muy alta de carga eléctrica, vamos a tener entonces regiones del campo eléctrico donde vamos a tener la suficiente intensidad para que se logre observar este efecto corona. Entonces, así es como se observa el efecto corona. Uno ve un halito, una cantidad de carga que está siendo emanada eh, desde el electrodo, desde la superficie que esté cargada hacia los alrededores. Es por eso acá vemos, por ejemplo, esta plumita, vemos esta que está mucho más grande, vemos otra pequeñita aquí a la izquierda y una por aquí. ¿Sí? Todos esos son cargas eléctricas. Entonces, ¿por qué es crítico el efecto corona? Porque resulta que si bien quien está perdiendo la carga es el aire que está alrededor, esta carga positiva, se va a ver atraída, pero lo que va a hacer es justamente anularme una de las cargas que tengo en mi superficie. Entonces, finalmente lo que voy a tener es una pérdida neta de la carga en el cuerpo que tengo aquí. Es un cuerpo que esté cargado. La razón por la cual se descarga es precisamente porque interactúa con el ambiente. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, entonces cuando cargábamos, por ejemplo, un objeto por fricción, por frotación, ¿por qué? ¿Por qué se descarga? Precisamente por eso, que el ambiente tendrá partículas cargadas que van a ir a neutralizar esa carga. Eso también es un problema, por ejemplo, en situaciones como la transmisión de electricidad en líneas de alta corriente o de alta tensión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente la carga del ambiente puede neutralizar parte de la carga que está viajando por ese hilo conductor o por esa corriente, por esa línea de transmisión. ¿Listo? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Una de las características que hay que tener en cuenta es, creo que ya lo hemos mencionado, es la magnitud del campo eléctrico para que ocurra la ruptura dieléctrica. O sea, aquí hay ruptura dieléctrica. Esto es ruptura dieléctrica en el aire. Entonces, esa magnitud del campo eléctrico para la ruptura dieléctrica del aire es de aproximadamente 3 por 10 a la 6 voltios por metro. ¿Listo? Como un parámetro como para tener en cuenta y para recordar. Muy bien. En el caso de de los generadores de Van de Graaff, que ustedes me dijeron que ya los tenían así súper estudiados, ¿cierto? ¿Sí? Esos generadores, ustedes saben que entonces son esencialmente unas esferas. Unas esferas que además son esferas huecas, o sea, que en su interior justamente es hueco. ¿Quién recuerda entonces, o quién me explica cuál sería entonces la forma de generar la carga de ese generador de Van de Graaff? ¿Cómo podemos cargar esa esfera? Yo recuerdo que era como un cepillo, un peine, y pasaba una banda transportadora de un material con el cual tendría fricción y por triboelectricidad, ¿sí? Por ese efecto pues, de la fricción, el material va cediendo o va entregando electrones.
Estos luego llegan como a tener contacto con la esfera como tal, y dado que es un conductor, las cargas se van a ubicar en la superficie. Llega un punto pues donde hay como demasiada acumulación de estas cargas, se genera, según lo que ya se ha explicado, entonces se genera una ionización, por decirlo así, y hay ruptura dieléctrica, entonces se libera estas cargas, pues como de lo que me acuerdo. Creo que se necesitan dos esferas, pero hay una de ellas que es la que se carga y la otra es la que ayuda como a descargar, ayuda a descargar esa esfera principal. Es como de lo que me acuerdo. Ok, te estás considerando entonces allí todo el sistema con lo que se conoce como la esfera de descarga. Esa esfera de descarga es una esfera que se conecta a tierra. Pero esencialmente, digamos, el principio de funcionamiento del Van de Graaff parte de que yo tengo, ¿cierto?, un material conductor con geometría esférica. La geometría es muy importante. ¿Por qué razón? Porque justamente lo que pretende es que las cargas queden uniformemente distribuidas en la superficie. ¿Sí? Ya vemos que si se me forman puntas, entonces tendría densidad de cargas en esa región y entonces vamos a tener problemas allí. Entonces, si tengo una esfera, esencialmente tendría la carga distribuida de manera uniforme. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, cargar esa esfera? Yo la puedo cargar por fuera. ¿Sí? Si la cargo por fuera, esencialmente lo que tengo que hacer es venir con un elemento conductor cargado, ¿sí?, que este señor tenga cargas y que yo lo voy a ir trayendo y voy a hacer contacto entre mi Van de Graaff o mi elemento esférico y mi elemento externo. ¿Cómo cargué el elemento externo? Ese elemento externo lo pude haber cargado, por ejemplo, formando dipolos por polarización, ¿cierto? Inducción por polarización, formando dipolos y tomando siempre el positivo y trayéndomelo hasta aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que la transferencia de cargas desde la esfera pequeñita hacia la esfera grande únicamente va a ocurrir mientras haya una diferencia de potencial entre estos dos elementos. Si acá yo tengo un montón de cargas positivas, ¿qué es lo que estoy haciendo cada vez que yo hago contacto? Esencialmente lo que estoy haciendo cada que hago contacto es las cargas negativas que estaban por aquí, esas cargas negativas deciden que se van a ir a neutralizar las cargas positivas que tengo acá. ¿Sí? Esas cargas negativas, ¿cuándo van a dejar de viajar hacia ese elemento? Van a dejar de viajar hasta ese elemento cuando esta región o esa esferita que estoy trayendo adicional tenga un potencial que sea de menor valor al que tengo acá. Entonces, eso es una limitante para el generador de Van de Graaff, ¿sí? O para una esfera que yo quiera cargar más bien, ¿cierto? Juan, pero teniendo en cuenta lo de ahorita, al ser dos conductores y al estar en contacto, no se supone que están en el mismo potencial, no se convierten en un equipotencial. Sí, pero hay un desplazamiento de cargas. O sea, precisamente porque lo que estoy haciendo es trayendo unas cargas positivas, entonces cargas negativas que estén aquí y que están a una diferencia de potencial van a viajar hacia la otra con el fin de precisamente que esto se me convierta en una equipotencial. Ah, listo, ya, entendido. Entonces ya cuando ya la separo, entonces esto me va a quedar con una cantidad de cargas aquí. ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a lograr hacer eso? Mientras que el potencial en esta región sea más bajito que el potencial en esta esferita, pues voy a lograrlo. Pero una vez yo logre una cantidad de cargas acumuladas sobre la superficie de esta esfera y el potencial sea más grande aquí, entonces
lo que va a pasar es que las cargas negativas que este tiene se van a transferir hacia acá y entonces ya dejo de tener un límite, o sea, voy a tener un límite en la carga. Listo. Mientras que en el caso del Van de Graaff lo que voy a tener es una perforación, una cavidad que me va a permitir hacer ese proceso desde la parte interior. ¿Cómo así que el proceso desde la parte interior? Pues otra vez voy a lograr traerme mi esferita cargada positiva, pero ahora la voy a introducir dentro de la esfera. Cuando la estoy introduciendo dentro de ese Van de Graaff o dentro de esa cavidad, miren que inicialmente el campo eléctrico es cero. Y ese campo eléctrico cero lo que está haciendo es entonces generarme precisamente una distribución de cargas negativas al interior que me contrarresten la carga positiva que tengo acá. Entonces se me establece un campo eléctrico, ¿cierto? Se establece un campo eléctrico entre esto y esto, de tal manera que siempre vaya a tener entonces, que esto salga entonces perpendicular a la superficie, que llegue perpendicular a la superficie porque ambos son conductores. Y cuando logro tocar esa esferita con el interior o con las paredes internas, entonces la carga adicional que se me formó por el efecto de que esto llegó y se montó en la parte interna, va a permanecer. Entonces voy a lograr mantener y mantener la cantidad de carga de manera un poco más continua. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo? Busquemos esta imagen del Van de Graaff. Para que miremos entonces qué es lo que logramos directamente cuando hacemos eso. Precisamente en el caso del Van de Graaff lo que vamos a tener es esta situación. Vamos a tener entonces una esfera, ¿sí? Una esfera conductora, que sería esta esfera de aquí, una banda que va a estar funcionando por fricción o que se va a estar cargando por fricción, ¿sí? ¿Cómo se va a cargar esa banda? Observen que esencialmente acá tengo un cepillito, o lo que se conoce como, ¿cierto? Un cepillo. Ese cepillo de allí es un cepillo que está conectado a la Tierra. Eléctricamente está conectado a la Tierra. Y recuerden que la Tierra es un elemento que se puede considerar entonces como una fuente o un sumidero de cargas. Entonces, si por ejemplo en este caso, digamos la banda venía con cargas positivas y negativas, y está viajando en esta dirección, ¿sí? Cuando llega y se fricciona en este elemento, solamente las cargas positivas van a seguir viajando. ¿Qué pasa con las cargas negativas? Las cargas negativas van a irse en esta dirección. Van a tomar este camino. Esas cargas positivas van a llegar acá. Y acá tenemos otro segundo cepillo. ¿Qué es lo que hace ese segundo cepillo? Bueno, es muy importante entender que lo que ocurre en esta región de este cepillo y de este cepillo, es precisamente efecto corona. ¿Cómo efecto corona? Porque acá estoy teniendo un elemento que está cargado, entonces, que es la Tierra. Entonces acá se van a concentrar cargas va a haber una concentración de cargas que van a ser capaces de romper o de separar las cargas que venían acá neutras y enviar estas cargas negativas hacia la Tierra. Estas cargas positivas van a llegar hasta acá y también por efecto corona van a irse o van a sentirse atraídas hasta que neutralicen las cargas negativas que se me formaron por efecto de tener cargas positivas en el interior de mi esfera conductora.
Juan, pero entonces esos cepillos son conductores, o sea, esos cepillos es en algún metal o algo así. Sí, son unas pellitas. Espérate, te muestro una imagen de eso. Pensaba que eran pelitos. Sí, o sea, yo lo que había entendido era, sí, No, son, cepillitos normal o cerdas, pues, y que era por pues que era por fricción. mira que son estos. Son básicamente como unas cegueticas. ¿Sí se alcanza a ver allí? Sí, señor. El cepillo es metálico, pero la banda es aislante. Exacto. Exactamente. El cepillo es metálico y la banda es un dieléctrico. Entonces, aquí en todas estas punticas que tenemos allí, aquí, eso, en estas punticas que tenemos aquí de esa ceguetica, vamos a tener efecto corona. Y entonces el efecto, por eso, si observan esta conexión que está aquí, va conectado directamente a la Tierra. Este cable que viene por aquí va conectado a la Tierra. Entonces, todas estas puntas de acá se me forman corona e interactúan con el material de la banda. ¿Sí? La banda, entonces, simplemente va a ser movida por un motor eléctrico y una polea, entonces va a girar de esta manera. Entonces, bueno, entonces les decía, en la parte interna del cascarón, estas cargas positivas inducen cargas negativas. Pero entonces, por cada carga negativa que se indujo, se me forma una carga positiva en el cascarón, en la parte externa. Y entonces, ¿hasta dónde se va a cargar? Esencialmente se cargaría hasta que alcance la ruptura dieléctrica, hasta que ya haya una densidad de cargas tal que se pueda llegar a un campo eléctrico con intensidad de ruptura dieléctrica. Es más, Ah, sí. Hola. perdón. O sea que, porque como la banda es dieléctrica, o sea que no importa qué material haya alrededor, digamos, de un electrodo, si éste logra ese campo de la ruptura dieléctrica, ese material no sirve como aislante, no va a servir. No sé si me va a entender. O No, sea, porque es que en este caso el peinecito, sí. está robando o están cediendo electrones, dependiendo del caso, a esta banda, y esta banda pues no es conductora. Pero Ajá. mira que, o sea, llega un punto donde esa banda, en cierta forma, permite que se le robe o se le entreguen electrones. Pues, no sé, quedo yo ahí como pensativa de que se podrían dar casos donde se utilicen materiales que se supone que son dieléctricos o que puedan servir como aislantes y a la final pues se presente este fenómeno. Sí, sí, pues Entonces, si tienes una intensidad de campo eléctrico el, que supere la ruptura dieléctrica de ese material, puedes tener conducción. exacto, o sea que se puede presentar, o sea, si se da ese campo eléctrico tan alto, aún ese material podría no servir entonces como protección, por decirlo así, en el caso de fabricación de elementos de equipos de protección personal, ese tipo de cosas. Lo Ujú. estaba viendo como por ese lado. Sí, podría pasar eso. Eso podría ocurrir. Por ejemplo, estos elementos con los que digamos, botas de caucho o ese tipo de materiales con los que se protegen los electricistas, digamos que podrían tener problemas en el caso de estar en contacto con algún tipo de punta. Por ejemplo, qué sé yo, si están trabajando en una instalación, qué sé yo, de un transformador o algo así, podría tener problemas eh, y no servir como protección. Por eso tienen, digamos, como un límite lo indican en voltios, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, qué sé yo, 1000 voltios o 200.000 voltios o alguna cosa así. ¿Sí? Pero sí podría haber ese problema, podría tener esa O situación. sea,
O sea, que no es suficiente, o para eso el reglamento ayuda a que no sea solamente el equipo o lo que se lleve, sino las formas y todo con lo cual se trabaja como tal. Sí, digamos que también está regulada, digamos, la geometría, precisamente para evitar efectos punta. También está regulado, por ejemplo, el material, por ejemplo, de los cuales están hechas esas, qué sé yo, las canastas, por ejemplo, donde se montan los que hacen trabajos de reemplazo de transformadores. Son hechas, por ejemplo, en fibra de vidrio y materiales que no son conductores y cuya resistencia o ruptura dieléctrica puede ser incluso más alta que la del aire, porque acá estamos hablando de que el aire tiene una ruptura dieléctrica de 3 millones de voltios por metro, pero hay materiales dieléctricos que tienen rupturas dieléctricas más elevadas, ¿cierto? Se requiere un campo eléctrico muchísimo más elevado para llegar a esa situación. Ah, entendido, muchísimas gracias. Listo. Juan, ahí en principio, ¿quién está generando el campo eléctrico? Allá abajo. En este punto de abajo Sí. sería sería la Tierra, esencialmente. O sea, en la Tierra. ¿Y por qué haría eso? Porque es una punta. Porque precisamente estás conectando una punta y entonces la densidad es como, qué sé yo, como el árbol. O sea, si yo coloco una aguja en el suelo y acerco mi dedo, me voy a electrocutar. Si estás a una diferencia de potencial suficiente, sí, pues podrías sentir una descarga. Ahora, ¿cuánta carga es la que se va a almacenar allí en la aguja? No sé si sea mucha. ¿Sí? O sea, es que en la práctica esa de laboratorio mencionaron un detalle y era que el rodillo de abajo tenía una carga. Entonces, o sea, lo que hacía la Tierra era mandar electrones a esas puntas, o bueno, dependía de qué tipo de carga tuviese el rodillo de abajo, para sí, para intentar neutralizarlo. Y claro, ahí se se acumulaban muchas cargas en el cepillo porque había puntas allí. Pero no, pero ¿cómo cargarías ese cepillo? Perdón, ¿cómo cargarías ese rodillo? Eso no tendría. Bueno, Creo que eso ahí sí, dije que había triboelectricidad posición antes, de pero la, bueno. Sí, Mateo, ¿qué ibas a decir? Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Sí, Mateo, te estamos escuchando, pues o al menos yo te estoy escuchando. Que eso depende de la posición en la tabla de triboelectricidad de cada material. Dependiendo de eso, se sabe si se sacan electrones de tierra o se meten electrones de tierra. Pero el campo que se analiza es el que está arriba. Abajo como que pues, no le veo que haya una forma de analizar el campo. Y ahí no puede operar también que, a diferencia de la aguja en contacto con la tierra, en este caso la banda está en movimiento. Entonces, de pronto, esa parte allí pueda hacer que sea diferente a lo que se puede presentar con la aguja, por ejemplo. En el caso, pues, del ejemplo que estaba exponiendo, ¿cómo se llama? Qué pena. El compañero que estaba hablando por ejemplo, el caso de la aguja, que se sabe que eso no funciona, ¿cierto? Que no pasa en la vida real y no lo hemos visto, pues, que alguien se electrocute por coger una aguja del piso. Digamos que me quedan dudas. Yo diría allí que es posible que la situación de que tengamos un campo eléctrico aquí, o sea, una vez se empieza a establecer un campo eléctrico aquí, puede intensificar el efecto de corona, haciendo que cargas se ubiquen en esta posición, pero no sé, me queda la duda. No lo había O sea, pensado. lo único que estoy diciendo es que el rodillo de abajo tiene una carga, digamos, permanente, que, o sea, permanece ahí estable porque, digamos, La polea sí, que aparece ahí,
Sí, ajá, luego de eso no hay ninguna triboelectricidad, simplemente se ioniza el aire y por eso hay intercambio de cargas. Pero la polea lo único que hace es hacer girar la banda, porque es la banda la que transporta cargas, no la polea. No, Ujú. el rodillo que está conectado O a sea, la polea. Sí, este rodillo. sí. No sé, creo que no. Aunque no estoy seguro si hay algún requerimiento especial de materiales. Creo que sí hay algo, en algún momento leí que los materiales de los cuales estaban hechos el rodillo y la banda también incrementaban la eficiencia de recolección de cargas del Van de Graaff. Sin embargo, no me atrevo en este momento a decirlo categóricamente, es por eso. Juan, y esa diferencia de potencial que hay allí que se registra, ¿es como la que ya se va acumulando o es la que hay inicialmente? Entonces, desde un principio ya hay una diferencia de potencial y probablemente eso es lo que permite que haya como ese desplazamiento de las cargas. Sería la que se va acumulando, pues porque inicialmente la esfera como tal no tendría, pues si no tiene una carga, no tendría un potencial eléctrico asociado. Sí, el material conductor per se no va a tener, digamos, una carga o un potencial eléctrico asociado, salvo que tenga una carga. Ya si tiene una carga, entonces ya sí habrá una diferencia de potencial. Sí, pero acá simplemente lo que están haciendo es medir la diferencia de potencial con respecto a la Tierra de este cascarón, y eso sería simplemente el producto entre la constante de Coulomb y la carga que esté sobre la superficie y el radio, y el inverso del radio, ¿cierto? Sería esto. Sí, sino que también en la gráfica aparece al principio ese Q en todo el centro. Ah, pues Entonces, que sería probablemente esa sea la carga que está diciendo el compañero, que podría ser estar allí ubicada ya en el rodillo. No, No, porque pues no tendría sentido tampoco pensar que la carga está allí. O sea, lo que están diciendo es, sí, esa carga es el equivalente a la carga que está distribuida sobre la superficie de una esfera, que se puede considerar como si estuviera concentrada en el centro. Y como estamos midiendo sobre la superficie, entonces como si tuviéramos precisamente o sea, el potencial en este punto, potencial sería K sub E por la carga sobre R, donde esta R es esta R de aquí, esta carga es, ¿cierto? La carga que esté sobre toda la superficie, pero que se está considerando como si fuera puntualmente ubicada allí, en el centro de la ajá, esfera. entendido. Vale, eso, Juan. Listo. Bien. Bueno, para no alargar mucho entonces esta explicación del Van de Graaff, ¿sí? Eh, quería también entonces que conversáramos a modo de introducción al tema que vamos a empezar mañana y que tiene que ver con la capacitancia. Básicamente, cuando estamos hablando de un sistema de cargas, recuerden que nosotros habíamos hablado justamente de algo que habíamos llamado la energía potencial electrostática, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de ensamble de cargas. Hablábamos de que el sistema almacena energía, que era precisamente la capacidad de realizar trabajo como energía potencial electrostática. Si nosotros, por ejemplo, suponemos que tenemos un par de placas y esas placas son conductoras y las ubicamos de manera paralela, entonces yo puedo considerar, por ejemplo, esa situación, tener aquí una placa conductora con una carga más Q y una placa conductora con una carga menos Q. Entonces, la magnitud de las cargas van a ser exactamente iguales, ¿sí? Entre esas dos placas se va a establecer un campo eléctrico.
Eso lo discutimos cuando al final del tema para el examen anterior, dijimos si las placas son lo suficientemente grandes y la distancia de separación entre esas placas, la H, es pequeña en comparación con el área, ese campo eléctrico que se establece allí es aproximadamente uniforme y constante. Entonces dijimos el campo eléctrico acá es aproximadamente sigma sobre epsilon cero. ¿Quién era sigma? Sigma es la densidad superficial de carga. Y salía entonces de pensar entonces que lo que teníamos para hablar de la carga, o que básicamente esa densidad superficial de carga era la relación que había entre la carga y el área. Entonces, si estamos hablando de la carga positiva, podremos hablar de que esto es una densidad de carga positiva por el área de las placas, por el área de una de las placas, y esto sería la densidad de carga negativa por el área de la placa. Ahora bien, con esta situación, pues nosotros tenemos allí un campo eléctrico. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Vamos a copiar esto acá. Y dupliquémoslo y pongámoslo por aquí. ¿Qué pasa cuando yo hago lo siguiente? Cuando yo cojo una de esas placas y la muevo. Entonces miren que originalmente yo tenía la placa en esta posición. Eso, estaba aquí. Y ahora me dio por desplazarlo una cierta distancia X. ¿Qué pasa con esa región en el espacio? ¿Qué pasó en toda esta zona? Miren que una de las condiciones que yo tenía acá es que precisamente esta carga negativa seguía allí en esa posición y esta placa de acá seguía con su carga positiva. Y entonces, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué pasa en esa zona del espacio? Nada, cambia. Pues se ve Para un afectada campo por el eléctrico. campo eléctrico también, como estaba antes. Mateo dice que se ve afectada por el campo eléctrico que estaba antes. Eduardo iba a decir algo. Que ahora el campo eléctrico neto allí no va a ser cero. El campo eléctrico no va a ser cero. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico? Miremos la expresión que teníamos de campo eléctrico. Esta expresión que teníamos acá nos decía que el campo eléctrico era sigma sobre epsilon cero. Cambio sigma. No. No, Epsilon cero es un valor parámetro constante. En ninguna parte estábamos hablando de la distancia entre las placas, ¿sí o no? Entonces acá en esta región también. Una vez yo desplacé esa placa, apareció campo eléctrico. Era campo eléctrico que no existía. ¿Sí o no? Y ahora es un campo eléctrico que ya empezó a existir. Sin embargo, esa placa que está allí no se movió por sí sola, ¿cierto? ¿Qué tuvo que haber ocurrido? Resulta que alguien, un agente externo en este caso, tuvo que haber hecho un trabajo para que esa placa se moviera. ¿Sí? Entonces podemos calcular el trabajo hecho por un agente externo para mover esa placa. Y vamos a decir entonces que ese trabajo lo podemos calcular como el trabajo hecho por el agente externo va a ser producto entre una fuerza hecha por un agente externo y la distancia que nos desplazamos. ¿Sí? ¿Cuánto sería esa magnitud de esa fuerza? ¿Cómo podemos cuantificar esa fuerza?
Escucho propuestas. ¿Sí? Pues como en el caso de cuando se iba a hallar lo del potencial, que se hablaba de esa fuerza eléctrica, o sea, un inverso de esa fuerza eléctrica y tomar ahí como una equivalencia, se podría decir, y con ese desplazamiento como tal que fue X. Entonces vamos a mirar otra vez desde el punto de vista fenomenológico. Acá tenemos una placa que tiene cargas positivas, ¿sí o no? De hecho, vamos a pintarla así con brayeta en rojo para que recordemos que tiene cargas positivas. Y la otra tenía cargas negativas. Vemos que está pintadita así en azul. ¿Qué me dice el comportamiento de la naturaleza con respecto a cargas de diferentes signos? Esas cargas buscan estar cerca una de las otras o buscan alejarse entre sí. Se atraen. ¿Cierto? Esas cargas se van a atraer entre sí. Si lo que yo estoy haciendo es lo contrario de lo que la naturaleza quiere hacer, quiere decir que un agente externo efectivamente tuvo que haber hecho el trabajo para poder mover esa placa desde aquí y llevársela hasta acá, porque es que está haciendo lo contrario que lo que el sistema quiere ejercer. Entonces, efectivamente, el agente externo tiene que hacer un trabajo positivo y eso será inverso al trabajo que el campo eléctrico quisiera hacer. ¿Cómo podríamos cuantificar entonces esa cantidad o esa fuerza realizada por el agente externo? Entonces, uno podría pensar, es que el agente externo tomó esta placa que tiene carga, eh, que tiene una carga Q, y la desplazó esta distancia, ¿cierto? Entonces, la fuerza que él tuvo que haber hecho para mover esa placa hacia allá, esa fuerza de ese agente externo, uno podría pensar que esa fuerza simplemente es el producto entre quién, la carga y el campo eléctrico, ¿sí o no? Sí, sería como lo primero que uno podría imaginarse, que es carga por campo eléctrico. Pero resulta que si observamos nuestra definición, nosotros dijimos, pero es que esto está hecho desde un material conductor. Entonces, esta es un segmento de esa placa. Vamos a borrar aquí un pedacito. Vamos a coger un segmento de esa placa que estamos moviendo. Esta es la placa superior, es la que estamos moviendo. ¿En dónde está alojada la carga en la placa superior? En todo el en la volumen. parte inferior. Exactamente, en la superficie, justamente en la superficie externa. Es como si acá hiciéramos un zoom. Lo que nos vamos a encontrar es que las cargas positivas van a estar justamente por aquí. Pero no se supone que el grosor como tal el espesor de esas placas es despreciable. No. En principio, para los efectos de cálculo, sí. Pero aquí vamos a imaginarnos que en efecto tienen un espesor. Bueno. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir decir que tiene un espesor? Porque entonces de esta forma yo puedo decir, es que el campo eléctrico, que es este que teníamos por acá, ¿cierto? Que sale de la superficie de la placa, ese campo eléctrico allí tiene una magnitud. ¿Cuánto valía? El campo eléctrico allí valía sigma sobre epsilon cero. Y el campo eléctrico acá, dentro del material,
0. Vale 0. Entonces, en promedio, el campo eléctrico que yo debo reemplazar aquí no es sigma sobre epsilon 0, sino 1/2 de sigma epsilon 0. Porque si yo tomo en promedio el campo eléctrico para esa placa, va a ser la suma de este más la suma de este y dividido entre 2. ¿Sí? Porque yo sé que por allá más afuera de la placa, el campo eléctrico vale 0. Y ¿Cómo me puedes repetir? cuando vimos campos eléctricos de placas, dijimos, esa es una placa que está cargada positivamente. Entonces la placa me genera campos hacia allá. ¿Sí? Una placa cargada positivamente. Cuando le ponemos una placa cargada negativamente al frente, entonces esa me genera un campo eléctrico así y así. Esta es la placa cargada negativamente. Resulta que la placa cargada positiva me genera todavía campos por aquí. Y la placa cargada negativa me genera campos por aquí. ¿Sí o no? El campo eléctrico de una sola placa, ¿cuánto habíamos dicho que era? Era sigma sobre 2 epsilon 0. El campo eléctrico en esta región por fuera es 0, porque se cancela. El campo eléctrico por acá es 0. El campo eléctrico debido a la carga negativa es sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces en esta región justamente la magnitud era sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Apuntando en la dirección, en esta dirección I o J, como quieramos llamarla. ¿Sí? Pero miren que, bueno, lo podemos entender o bien pensando, la placa no tiene espesor, por debajo tiene un campo eléctrico que vale sigma sobre epsilon 0 y por encima tiene un campo eléctrico que vale 0. Entonces el promedio de campos entre los dos es sigma sobre epsilon 0 más 0 dividido 2. Si consideramos que la placa tiene espesor, podemos decir, por debajo de la placa el campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0, por dentro del material el campo eléctrico es 0. Entonces el promedio de esos dos es sigma sobre epsilon 0. O también lo podríamos ver como, es que estoy moviendo una sola de las placas y el campo eléctrico asociado a una sola de las placas es sigma sobre 2 epsilon 0. Cualquiera de esas tres maneras, como lo quieran pensar, es la manera correcta de pensar en el campo eléctrico que yo tengo que considerar aquí para poder determinar el trabajo de mover una de las placas. ¿Listo? Sí, o sea, entiendo desde el punto de vista de que el considerar solamente el campo que no produce la misma placa. Pero la otra manera de verlo como el promedio de el que está por arriba y por abajo, como así. Sí, porque es que cuando estás considerando en qué vas a mover esta placa, tienes que considerar el campo eléctrico que actúa o que está interactuando con esa placa. Pero esa placa tiene un campo eléctrico por acá arriba que vale 0 y un campo eléctrico por acá abajo que vale sigma sobre epsilon 0. Entonces, ¿cuál de los dos tomas? Si yo digo, es que el campo eléctrico es el que está por encima, es 0. Entonces la fuerza externa valió 0. No. Si digo el campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0, entonces tomo el campo eléctrico que está por abajo. No, porque también por arriba es 0. Entonces, lo que dice el análisis del trabajo es considere el promedio de los campos. Entonces, cualquiera de las tres formas que ustedes lo quieran pensar, pero tengan en cuenta que únicamente lo que estamos considerando es la mitad del campo que tenemos entre las dos placas. O sea, la mitad del campo que me forma un sistema de placas paralelas. Listo. Una pregunta, ya sé que este tema pasó, pero
Los conductores, cuando tenemos conductores y solamente hace falta usar una gaussiana para saber cuál es, digamos, bueno, si hay simetría. Si, cuál es el vector total, digamos, del campo eléctrico en un cierto punto. Y no tenemos que hacer gaussianas para todo, sino porque solamente considerando un metal, bueno, un conductor. O sea, lo que me estás preguntando es si esto que vimos por aquí es la manera de calcular el campo eléctrico para un conductor en cualquier punto, ¿o qué? No, sino de que, o sea, cuando tenemos varias distribuciones de carga y queremos hallar el campo eléctrico en un cierto punto, Ajá. en principio, si esas distribuciones de carga no corresponden a un conductor, tendríamos que hacer superposición y sacar varias gaussianas. Ujú. Pero si una de las superficies es un conductor, simplemente tendríamos que hallar lo que pasa ahí, en ese punto con el conductor, encerrando parte del conductor. Ujú, sí, encerraríamos parte del conductor. Lo que pasaría entonces es que lo que variaría es precisamente la densidad superficial, dependiendo de la geometría. Podría darse la situación en la que la densidad superficial sea más alta que en otras regiones del conductor. Si es una esfera, pues no tendrías ese problema. Si es una esfera, la carga se distribuiría uniformemente y no importa en dónde tomes la superficie, el campo eléctrico pues va a ser uniforme en todas las direcciones. Pero en las situaciones donde la geometría no es esférica, sí hay que considerar entonces la densidad superficial. Sí, pero el campo sobre la superficie gaussiana sería el total en un conductor. No, sería el campo en ese punto. No Sí, sería, en ese punto, pero el campo total en ese punto. sí, sería el campo total en ese punto. Sí, en ese caso sería el campo total en la superficie, en ese punto. Sí, creo que sí Ah, sería. ok, porque es que, sí, porque es que ellos, los, ¿cómo se llaman los conductores estos? Organizan sus cargas no solo por lo que ellos tengan, sino dependiendo de lo que haya en el medio. Entonces sí, como que son como, sí, sí, eso. Sí, es cierto. Bueno, bueno, culminemos este pedacito aquí simplemente expresando el trabajo, para que nos quedemos con esa expresión y con eso arrancamos mañana. ¿Listo? Entonces el trabajo hecho por un agente externo para poder mover esa placa es precisamente un medio de la carga por, por el campo eléctrico y por la distancia que me moví. ¿Listo? Entonces esto sería el campo eléctrico entre las placas. Lo podemos poner como magnitud. Y esta sería la carga de una de las placas. Y esto sería la distancia que me desplacé. Listo. Entonces quedemos con esa expresión y mañana seguimos conversando al respecto.